Eisenhower Zapata, bienvenido. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Bueno, ¿qué es lo que se celebra esta semana en Colombia? Pues ustedes saben que el 9 de abril fue escogido como el Día de la Memoria y Solidaridad a las Víctimas del Conflicto Armado. Se escoge también, como ustedes saben, que fue el inicio de la violencia partidista en todo este país. Ustedes saben que un 9 de abril de 1948 fue el asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán y a su vez el estallido de lo que se llamaba el Bogotazo y luego la expansión de toda la violencia por todo este país a lo largo y ancho de toda nuestra geografía. Bueno, pero venimos en el asunto de la violencia de los años 40, 50, lo de la época de Rafael Uribe, el problema liberales conservadores. Esto no se acaba en Colombia, hablamos de pactos, de compromisos, del pacto de paz, todo lo que ha venido sucediendo en Colombia. ¿Qué es lo que pasa realmente, Eisenhower? Pues mire, usted sabe muy bien que en Colombia hay unas élites gobernando y para sostenerse en el poder inclusive tienen que hacer la guerra o armar el conflicto de por donde dé. Y las clases menos favorecidas pues les toca en cierta medida defenderse. Y entonces cuando usted mira la clase menos favorecida es cuando se arma una guerrilla o se arman grupos que no estén de acuerdo con el Estado o porque tienen que inclusive defenderse. Ustedes recuerdan que muchas de las guerrillas nacieron como una respuesta a la violencia conservadora o a la violencia liberal que se gestó del 48 hasta más o menos en los años 70. De manera que esa es una respuesta que se da y además porque pareciera que en Colombia nos acostumbramos a que la guerra y el conflicto es un negocio para sostener unas grandes élites porque usted sabe que un conflicto y una guerra mueve de todo, inclusive hasta mueve la economía, la legal y la ilegal. En aras de todo eso, hoy en Colombia tenemos unos problemas gigantescos y son el asunto de los entes de control y en especial la Defensoría del Pueblo, que debe ser los verdaderos defensores de los derechos humanos en Colombia, donde nombran personajes como el Saglada de Cifuentes en Risaralda, personajes que de derechos humanos no tienen ni idea porque hay que recordarle el problema del municipio de Quinchía cuando era gobernadora de Risaralda. Entonces aquí una gente que no sabe ni siquiera qué son los derechos humanos lo ponen a manejar el asunto de los derechos de los ciudadanos en Colombia. ¿Qué podemos pensar de eso? Pues mire, Jorge y la audiencia de opiniones, ustedes saben muy bien que la Defensoría del Pueblo es un fortín político de todos los representantes a la Cámara, sobre todo cuando se elige al defensor nacional del pueblo. El Saglada llega como una propuesta prácticamente del pago de un favor político que se le hace al Partido de Unidad Nacional y por eso llega a ese cargo, a pesar de que ella ha militado en el Partido Conservador y otras fuerzas. Y sí, desafortunadamente es un puesto de carácter político, no importando inclusive si conoce o no conoce sobre derechos humanos o del derecho internacional humanitario y sobre todo que la Defensoría está hecha para defender los derechos de la gente. Es un desabrupto, sí, cuando se nota de esa manera. Y lo otro, que en el momento de haber nombrado al doctor Saglada de Cifuentes, usted recuerda que el gran cuestionamiento que se le hizo fue por haber apoyado en el momento, ella era gobernadora del departamento cuando se inició la Operación Libertad, y que fue cuando se llevaron más de 120 personas en Quinchía, en lo que se llama el falso positivo más grande de toda la historia de Colombia. Y de manera que hoy por hoy estamos pagando las consecuencias de ese desacierto, porque la mayor parte de la gente terminó libre, unos murieron inclusive esperando la indemnización y finalmente demandaron al Estado por A o por B. ¿Y eso qué significa? Que todos los colombianos íbamos a pagar de nuestro bolsillo la demanda internacional. Eisenhower, en Colombia los derechos humanos son inherentes a los derechos de los ciudadanos en la política pública. La salud, la educación, la vivienda, la infraestructura, los servicios públicos, el medio ambiente y la seguridad transversalizados en la economía. Pero la gente no ha podido entender eso y comienzan a pelear cosas puntuales de sectores y no de la vida misma. ¿Qué es lo que está pasando realmente con los derechos humanos en Colombia? Mire, usted recuerda con mucha facilidad que se ha dicho que aquí el tema de los derechos humanos, primero se golpeaba a los defensores de derechos humanos porque se trataban de que fueran izquierdosos, de la izquierda recalcitrante o que fueran mamertos, ¿te lo recuerda? Pero ahora hay una serie de proliferación dicen ser promotores de derechos humanos, pero primero no tienen ni idea de qué es eso. Segundo, lo hacen es más como para obtener un beneficio personal y sobre todo en materia de gabelas que da el Estado para la protección de muchos líderes. Pero también hay el otro extremo en el sentido de que son unos verdaderos defensores de derechos humanos que están siendo vulnerados y sobre todo en áreas tan fuertes del conflicto en este país. Ahora bien, lo que se requiere aquí es que la gente aprenda a distinguir exactamente quién realmente es un defensor de derechos humanos,
con qué más o menos se conoce y sobre todo ir desenmascarándolo, porque desafortunadamente hay que decirlo, para el parapeto se suben muchos, pero pocos se untan, perdónenme la expresión, de la mierda con que está untada el parapeto. Y eso es una cosa diferente en este país, donde tenemos que realmente propender porque esa lucha de defensa de los derechos humanos sea una cosa de todos, donde la sociedad se involucre y no simplemente sea una cuestión de extremos, y sobre todo de extremos políticos, entre izquierdas, derechas o centros. Bueno, sí, Javier, es que el defensor de derechos humanos, que es el autor del libro 100 lecciones de derechos humanos, Fernando Ríos Muñoz del Quindío, plantea de que cómo es posible que llevan al exgobernador del Quindío a ser asesor del defensor del pueblo a nivel nacional, un tipo que tiene muchas cosas pendientes en el Quindío para resolver. Bueno, desafortunadamente hay que decirlo, volvemos a la misma diatriba en el sentido de pagar favores políticos. Cuando se nombra a alguien así de esa manera es porque están pagándole favores a un parlamentario del Quindío, y desafortunadamente antes de ser defensor debieran tener siquiera cierto criterio o unos mínimos éticos para que la gente fuera nombrada en la Defensoría del Pueblo, o inclusive los asesores. Tienen que saber inclusive mucho más de derechos humanos que el propio defensor. Pero usted sabe que el defensor del pueblo actual es un señor que viene de una Cámara de Representantes, que no llegó en esta oportunidad, pero por pertenecer a un partido pagan un favor político a favor del presidente Duque, que inclusive el candidato de él no era ese, sino otro, y finalmente las fuerzas políticas terminan eligiéndolo, pero para pagar con todo ese favor político todo el sistema. Usted sabe que la Defensoría del Pueblo a nivel nacional maneja más de 270 puestos burocráticos y se gasta más de 360.000 millones de pesos, o sea que es un puesto que maneja una gran proporción del presupuesto nacional, y sobre todo en la Defensoría Pública, en la Defensoría de Derechos Humanos, defensorías colectivas y defensorías individuales. Entonces, por eso se hace importante tener un puesto en la Defensoría del Pueblo, que desafortunadamente es con la que se pagan los favores políticos, de cómo se elige también al Defensor Nacional a través de los parlamentarios de la Cámara de Representantes. Bueno, Eisenhower, hay un asunto delicado, comienzan las campañas políticas y aparecen los mismos de siempre, los mercenarios de la política que estaban ayer en un partido, hoy aparecen en otro, hoy hacen el negocio con uno, aparecen unos hablando mal del que con el que estuvieron hace 4 años porque no les cumplió a ellos, no porque no le haya cumplido al pueblo colombiano, porque al pueblo colombiano no le cumple ninguno. ¿Qué es lo que realmente puede esperar la sociedad colombiana hoy, cuando, por ejemplo, esos parlamentarios que se van a otras regiones a buscar votos y ya comienzan a tener problemas en esas regiones porque no pudieron cumplirle a nadie? ¿Qué es lo que viene para los colombianos? Pues mira, aquí hizo tránsito en el sentido de que cuando no se consiguen los votos locales, es decir, de la región a la cual yo pertenezco o he hecho campaña política a lo largo y ancho del departamento, entonces me voy para otro y me toca comprar los votos. Y comprarlos significa por presupuestos, puestos y contratos, o en su defecto los compro en rama. Pero más allá de eso está la burla que le hacen al elector, y fuera de eso está lo que hemos denunciado en este medio, como inclusive las mafias. Usted sabe en estos momentos que las mafias, y hablamos de un ejemplo, Cordillera y todos sus secuaces en el tema de Risaralda, ahora que están extendidos sobre Caldas, Quindío y Risaralda, financian campañas electorales en esta zona, y eso ha sido tránsito desde muchas décadas anteriores. Usted recuerda muy bien los nexos de una de las familias políticas de esta ciudad, que finalmente terminaron siendo apoyadas por el cartel del Norte del Valle, luego por el cartel de Medellín y luego por los carteles propios de Risaralda, y finalmente ellos se van hacia otras partes a conseguir votos a cambio de dinero. Hoy la gente siente un fraude tremendo por ellos, primero porque usted lo que nota es que no trajeron ningún presupuesto de inversión para el departamento, al menos por donde estaban. Muchos de ellos inclusive para pagar puestos, burocracia, trajeron gente de otras ciudades, de Manizales, de Armenia, inclusive del Valle o de Bogotá, a puestos, por ejemplo, en Risaralda. Y aquí había gobernador, usted me recuerda al gobernador Silvio Salazar, mucha gente, sus asesores, inclusive hasta secretarios de despacho, eran de otras partes del país. De manera que eso es lo que estamos viendo en este momento. ¿Qué es lo que hay que llamar a la reflexión? A la gente que mire realmente quiénes son los que están aspirando hoy por hoy, que ya usted otra vez los ve. Para ellos no hay pandemia, para ellos la pandemia pasó, y pregúntense por eso, ¿en qué ayudaron en momentos difíciles como la pandemia? Y aún así, uno recuerda un viejo dicho
de los abuelos, que más fácil se acaba la mamasa que los marranos. Veremos de nuevo a unos reacomodándose en otros equipos políticos y es lo que hemos llamado voltearepismo o lo que se llama ser camaleónico al interior del partido. Usted mira hoy que la aspiración de muchos que estaban con Sami hoy ya están al lado de Juan Pablo Gallo, aspirando al Senado, sin tener una oficial candidatura al Senado por el Partido Liberal. Y usted mire, muchos de los que aportaron a la Cámara de Representantes del Partido Conservador hoy están en filas del Partido Liberal y así se ha visto de un lado y para otro. De manera que eso es lo que hemos llamado voltearepismo y camaleonismo, porque se adaptan al color de acuerdo al terreno y al partido que estén pisando. Pero sin Javier, es una cosa que no tiene ideología, es un problema de negocios de la política para sobrevivir aquí, haciéndole creer a la gente que son importantes, porque ahora aparece también todo el mundo. Voy a explicarle lo siguiente. El gobierno nacional tiene en el presupuesto una cosa que llama el Sistema General de Participación, que es la plata para la salud, la educación, agua potable y saneamiento básico, y una cosa que llama propósitos generales. Y tiene el presupuesto general de la nación distribuido en los diferentes ministerios para hacer inversión en las regiones cuando los municipios aportan el 30% para los proyectos que presentan. Y entonces aquí todos estos políticos dicen que han traído miles y miles y miles de millones de pesos y eso no se ve. ¿Qué es lo que sucede con eso? Y la gente no pregunta qué es lo que está pasando. Sí, el gran fracaso de los parlamentarios en Risaralda es que no se sabe realmente qué fue lo que trajeron. Por ahí había uno que decía que había traído más de 4.600 millones de pesos, en el último año ya dijo que eran 7.000 y pedacito, y uno dice, ¿pero en dónde están? Si lo que uno mira es el presupuesto que lo componen los recursos propios y el Sistema General de Participaciones, que llega y sigue siendo el mismo presupuesto. Si usted trae más plata fuera de ese presupuesto, entonces diría, mira, hay una plata adicional para el presupuesto, pero porque lo trajo tal parlamentario. Uno así podría rápidamente identificar que si hay como les cuento, hay un superávit, hay un poquito más de plata de la que acostumbradamente nosotros miramos en el presupuesto. Si no es así, es meras mentiras, mera bla, 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 barbacha por parte de estos parlamentarios. Pero aquí lo que hay que también preguntarles a los gobernantes de turno, alcaldes, gobernadores de turno, que realmente le digan al pueblo, mire, se va a hacer un hospital, una escuela, ese dinero lo trajo el parlamentario fulano de tal parte. Así suena a politiquería, pero al menos uno se daría cuenta de que realmente es lo que están trayendo y no simplemente puro bla 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 o basofia como se ve en la mayor parte de los medios de comunicación cuando ellos hablan de su gestión parlamentaria y que aspiran a ser reelegidos de nuevo. Bueno, señor Javier, gracias por estar con nosotros. A usted, amigos de opinión, a la red de veedurías y a su programa con todo lo que este encierra. Muy bien.